Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos este domingo, vamos a ajustar un poquito la pantalla. Estamos en este domingo ya terminando marzo, 27 de marzo, en uno de los años más movidos ahora sí de esa administración pública federal, la de Andrés Manuel López Obrador, pero también del mundo. Ya tenemos nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, un aeropuerto internacional, y al mismo tiempo ya estamos a un mes de algo que nadie hubiera imaginado como una posibilidad real, sensata, la invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos que esto ha tenido. En fin, muchas gracias a quienes están sumando y vamos a hablar de estos dos grandes temas junto con otros colaterales, mientras quienes están viendo la entrega de los Óscares o quienes están viendo los reportajes en Canal 14. Ahorita estamos eh, en una transmisión muy interesante de un documental sobre el terreno de juego, la violencia en el fútbol. Saludos, recibimos desde Atizapán de Jorge Ávila, está Violeta Salazar, muchas gracias. Están mandándome saludos también Lala Tosa y otras compañeras y compañeros. Vamos a dar algunos minutos para que nos juntemos más en esta transmisión de este domingo, a una semana prácticamente de la inauguración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo les dolió a los opositores, a los críticos, a quienes le han apostado permanentemente al fracaso del gobierno de López Obrador y del voto de los millones de ciudadanos que apoyamos ese gobierno? ¿Cómo les dolió la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Le habían apostado a que no se iba a terminar en este sexenio, a que no se iba a inaugurar en este año, a que iban a haber obstáculos internacionales, a que iban a existir una serie de complicaciones que prácticamente les resolviera el rencor, el resentimiento que sintieron y que han sentido al tener la primera gran obra de infraestructura aeroportuaria en este país en los últimos 52 o 60 años fácil. El aeropuerto actual de la Ciudad de México fue inaugurado por Miguel Alemán casi ya hace 60 años o 70 años. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se inauguró desde entonces a la fecha, sigue funcionando y seguirá funcionando. Se le han ampliado pues la terminal internacional en la época de Salinas de Gortari, o la terminal 2 que licitó Vicente Fox y culminó Felipe Calderón, pero la intención de desaparecer esa infraestructura tan importante, tan antigua y tan... pues es uno de los aeropuertos con mayor conectividad del mundo, este aeropuerto de la Ciudad de México, con todo lo que significa sus 35 millones de vuelos anuales en promedio. Es decir, el aeropuerto, que tiene muchos años de vida, el aeropuerto Benito Juárez, va a continuar. Ese va a continuar, no va a cerrar, no se le va a dar a Carlos Slim para que construya una ciudad para millonarios en esa zona, lo que él llamaba un Santa Fe de Oriente, esta cosa elitista del negocio inmobiliario. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a continuar y a combinar la labor que está haciendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el de Santa Lucía, que por supuesto pues ahorita tendrá unos 15, 16 vuelos máximo, porque la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se resuelve de un día para otro, mucho menos cuando hay compromisos, contratos, pagos de slots y de muchas otras instancias. Ellos hubieran querido, los críticos, que de la noche a la mañana dejar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de tener este tráfico y esta importancia, y que automáticamente se fuera todo a Santa Lucía y viéramos el fracaso de esta terminal aérea, como le dicen, en una manera pues muy clasista, muy de superioridad racial y clasial o clasista, de estos críticos que se sienten
bordados a mano. Esto les ha dolido muchísimo, les ha dolido que al aeropuerto, al evento de la inauguración del aeropuerto, uno de los eventos más hermosos, el momento culminante desde mi punto de vista del actual gobierno de López Obrador en estos 4 años, fue ese evento. La concreción de un nuevo aeropuerto con un costo 3 veces menor que el que iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Se salvó el lago de Texcoco, es decir, estos ecologistas que están ahorita tan preocupados por el Tren Maya, porque unas vías del tren, según ellos, va a acabar con la selva maya entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Estos ecologistas de ocasión y de momento que de repente, pues ahora, como ya se inauguró el live, ahora ya están en la campaña contra el Tren Maya y lo único que tienen a la mano es el argumento ecológico, pero un argumento ecológico bastante pobre, bastante chafa, diría el señor Lord Montajes. Bueno, estos ecologistas, ¿por qué no dicen que se rescató el aeropuerto de Texcoco, el sistema hídrico que estaba en riesgo? Esto no lo están diciendo porque no les conviene admitir una victoria de este gobierno en materia de infraestructura, en materia de ecología en el caso del lago de Texcoco y en materia de aviación comercial. Es decir, no cualquier país después de una pandemia como la que hemos vivido y como la que ha afectado a todo el mundo, termina inaugurando un nuevo aeropuerto. Es decir, parecería un hecho fuera de lo común. Claro, es un aeropuerto militarizado, van a decir, bueno, ¿por qué no le celebramos al ejército en lugar de estar cuestionando? Le celebramos a ese extraordinario equipo de ingenieros, de arquitectos, de constructores de origen militar que lograron en 2 años esto. ¿Por qué no se les reconoce? ¿Por qué no se dice que es un gran logro del ejército, que es una institución pública, no es una institución privada, no es el cuerpo de seguridad privado de tal señor o de tal señor? No, es el Ejército Nacional. Esto es lo que no les cabe en la mente admitir. ¿Y por qué? ¿Por qué no reconocer ese pequeño logro desde su punto de vista o ese gran logro desde nuestro punto de vista? Porque no es negocio para nadie de ellos. Porque el tema no es la preocupación por el medio ambiente, por la aeronavegación, por la saturación de, del Aeropuerto Internacional de México, sino porque ellos no salen ganando. No salen ganando ni como publicistas, ni como medios que tienen que estarles que antes pasaban la charola para que les dieran muchos recursos para la promoción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, por ejemplo. Acuérdense de Texcoco, María Bonita, María del Agua. Pero eso es lo que no pueden entonces admitir porque se les fueron muchísimos negocios en torno a esto. Porque no les preocupa que sea un logro de la sociedad mexicana y del pueblo que votó por López Obrador. Creo que esto sí es necesario comentarlo, subrayarlo y decirlo. Y bueno, hasta en el ámbito tuitero, que es un ámbito tan lleno de conservadores y de grupos opositores, que se fueron en manada y con voz y controles a Twitter para ver si podían arrebatarle ese territorio al López Obradorismo o al cuatroteísmo o a las izquierdas, como quisiéramos llamarlas. Bueno, aún en ese espacio, de los 282,000 tweets que se generaron e interacciones que se generaron, tweets e interacciones que se generaron en ese mismo lunes, con todo y la cargada de decir AIFA vergüenza para México, que si las tlayudas, que si habían vendedores ambulantes, que si eran acarreados, que no había agua, es decir, pese a toda esa infodemia y pese a toda esa cargada de mala energía y mala leche,
pese a todo eso, el 58% de esos 282.000 tweets e interacciones fueron a favor del AIFA en Twitter y el 42% en contra en Twitter. Es decir, hasta en ese terreno, que es un mundo mucho más reducido que el de la sociedad global mexicana, donde estamos los 30 millones de votantes y quizá un poquito más ahora, eh, aún en ese espacio no pudieron. Entonces, creo que esto habla mucho de una derrota fundamental en el terreno simbólico y por supuesto en el terreno político. Pero más que en el terreno político, en el terreno, pues, de la nación. El aeropuerto, el AIFA beneficia a la nación, no beneficia a un grupo de empresarios constructores, a un grupo de gestores de la aeronavegación internacional, a un grupo político. Acordémonos que el papá del actual gobernador del Estado de México, es decir, el heredero del grupo Atlacomulco, tío de Enrique Peña Nieto, encabezaba la empresa que estaba tras las licitaciones y la gestión de los fideicomisos y de los préstamos para el aeropuerto de Texcoco. O sea, era un negocio de grupo político. Y nada de eso hay ahora. Entonces, por eso es un beneficio para la nación. Por eso el AIFA, considero, es un punto de inflexión muy importante en estos momentos. Y bueno, no podíamos dejar de hacer este análisis semanal sin mencionar que estamos ya un mes de que Rusia invadió Ucrania. Inició lo que Vladimir Putin llamó una acción especial armada o algo así. No le llamó ni guerra ni invasión, por supuesto que no. Pero todos los cálculos eran que iban a hacer una especie de blitzkrieg, una guerra rápida de bombardeos y ocupación de ciudades. Kiev, la capital, no ha caído. Las ciudades más importantes de Ucrania no han caído ante los milicianos y militares rusos. Luego entonces la campaña militar en Ucrania se le está complicando y alargando a Vladimir Putin porque ni a él, ni a Rusia, ni al mundo les interesa una guerra prolongada de invasión y de inestabilidad en una zona que es el granero de Europa y de buena parte del mundo, que también es la zona de donde pasan los principales ductos proveedores de gas para Europa. Por cierto, hablando de gas, se me estaba yendo nada más comentarles que no les vayan a chamaquear, como dice aquí una advertencia del SMS de Uno TV. El gas bajó en los estados, el gas LP. Y eso significa que pues no tienen que pagar precios más altos de lo que se están en la lista de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, que no se dejen chamaquear. Bueno, después de este comercial y de esta advertencia ciudadana, lo que queda es de Ucrania un gran conflicto diplomático. La OTAN muy difícilmente va a entrar en acción. Y ahora lo que está utilizando nada más de Estados Unidos es un discurso de intimidación y de bullying. Ahorita el presidente norteamericano hace unos días, 2 días, dijo que el gobierno de Vladimir Putin debe acabar. Bueno, ¿quiénes son ellos para estarle poniendo calificativos o no a un gobierno, nos guste o no, su presidente, su mandatario, o su dictador, lo que queramos, o su autócrata, lo que queramos llamarle, pero es legítimo y legal? ¿Quiénes son los Estados Unidos para estar diciendo eso? Imagínense. Entonces, creo que esta situación va a definir todavía buena parte del inicio de este año. Quizá se prolongue meses más, pero haciéndole un poco al agorero del bienestar, pues a nadie le conviene una guerra prolongada en Ucrania, ni al mundo, ni a Rusia, ni a Europa, ni a Estados Unidos. Solo le convendría colateralmente y no plenamente a China,
por su capacidad y su influencia económica y financiera en estos momentos. Pero ni a China le conviene una inestabilidad. O sea, la potencia china crece en el marco de una prolongada guerra fría entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora lo que conviene es una distensión y un respeto a los límites y marcos estratégicos de cada una de las potencias militares. En fin, eso es lo que va a venir esta semana. Les agradezco mucho, ya no leí más comentarios, pero les agradezco mucho. Bueno, y mando saludos a Xochimilco, a Tampico, desde Canadá, Yuri Gus, muchas gracias. Desde Uruapan, Eduardo Montiel, Caudillo, muchas gracias. Secundina Ramírez desde Irapuato, Guanajuato. Desde Puerto Vallarta, Alfonso Díaz Landeros, un abrazo. Alfredo Pérez desde San Luis Río, Colorado. Selene Franco dice que ya no pudo ir a Los Pinos, al centro de la comida mexicana en Centlali, donde se hizo entre el sábado y este domingo una tlayudada, una especie de fiesta de la tlayuda y de las doraditas. Y las recomendé. Saludos desde Tijuana, Lucy Robles, muchas gracias. Desde Nueva York a Ricardo Galvez, a Adán Cantú Salas, gracias. Y nos vemos la próxima semana desde la Nopalera de Tláhuac. También un abrazo. Gracias. Feliz inicio de la última semana de marzo y la primera de abril que empieza mañana.